Laila Tov, mis amados hermanos, buenas noches familia, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Baruch Hashem, hoy estamos un Shabbat más en intimidad con nuestro Abacadosh. Amén. Soy Isabel. Y yo, Ramiro Peña, y ambos somos siervos de nuestro Abacadosh, de Yeshua amado, en esta su Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Así es. Amados hermanos, hoy continuamos con la lectura de la porción de la semana, del ciclo semanal de lectura de la Torá, y hoy nos toca estudiar la porción número 39. Amén. Y esta porción lleva por título Jucat. Y Jucat significa decreto de, regulación, estatuto, decreto. Amén. Los invitamos entonces, mis amados hermanos, a que se pongan cómodos, tomen su libro, sus cuadernos de apuntes, sus escrituras, sus Biblias y comencemos esta maravillosa lectura de la Torá. Amén. Amén. Bien, entonces comencemos diciendo, mis amados hermanos, que Elohim, nuestro Abacadosh, confirmó el liderazgo de Moshe y Aarón con 3 eventos. La tierra se tragó a los que se unieron en motín junto con Corá, ¿se acuerdan? Con Coré. El fuego consumió a los líderes que se atrevieron a ofrecer incienso y por otra parte también vimos la vara de Aarón que floreció milagrosamente, ¿verdad? Amén. En la parashá de hoy, porción semanal de la Torá, a Moshe se le da la ley de la pará, Adumá, vaca roja, cuyas cenizas purifican a aquellos que han pecado o se vuelven ritualmente impuros, tamé, a través del contacto con un cadáver, tumat. Misterio de misterios es esta parashá que aborda el enigma de la pará adumá o vaca roja. Ella encierra el secreto de todos los tiempos, ancestrales y contemporáneos. Shlomo comentó a este respecto, Salomón: yo pensé que sabía todo, pero ella, la ley de la vaca roja, está muy lejos de mi alcance intelectual. La pará adumá fue preparada por primera vez en el segundo día de Nisan. Este mitzvah fue entregado al pueblo de Israel en Rosh Hodesh Nisan, en el segundo año luego de la salida de Egipto, día en que el tabernáculo, el Beit Hamikdash, fue erigido y puesto en acción por primera vez. La Paramá Adumá se trata, hermanos amados, de la purificación del pueblo de Israel. Este mitzvah, este mandamiento, fue dado como medio de expiación por el incidente del becerro de oro. Amén. También se hacía para aquellas personas que estaban, digamos, impuras por causa de haber entrado en contacto con un cadáver. De tal manera que su finalidad era eliminar todo rastro de impureza o de idolatría, en hebreo Avodah Zarah, que ya que no puede quedar ninguna huella en el alma yehudí. Durante todo el periodo del Beit HaMikdash hubo 9 vacas rojas y sus cenizas se utilizaron para la purificación del pueblo en ese periodo. Los recipientes que se utilizaban, hermanos, para el rociado de las cenizas debían ser de piedra, material que por su condición no podía recibir impureza ritual. Todo esto formaba parte de las numerosas exigencias requeridas para la realización de la Pará Adumá, debido principalmente a su extrema importancia, ¿verdad? Fue preparada por Moshe Rabén. Sin embargo, la 10ª y última vaca roja no será sacrificada, ya que representa el cumplimiento de los Aseret Hadibrot, 10 mandamientos. Las 10 palabras, ¿verdad? La unicidad del Abacadosh, como también el Minyan, 10 justos, porque hubo alguien mayor que pagó por la purificación de Israel y del mundo entero. Amén. Yeshua HaMashiach, a quien no le quitaron la vida, sino que él mismo la entregó. Amén. Por amor a su pueblo Israel y a toda la humanidad. Amén.
Hermanos amados, el rojo en la semiótica literaria representa uno de los arquetipos más antiguos y trascendentales. Eso es el amor. La rosa, si vamos por ejemplo con este ejemplo, es un sinónimo de romance, ¿verdad? La rosa De roja. noviazgo, de pasión. Sí, reúne temas y situaciones concernientes al amor. Como se refiere nuestro Abacadosh a Eretz Israel, a la tierra de Israel. Nos llama su novia amada, ¿verdad? El amor entonces está cargado de liderazgo, valentía, optimismo. Hasta es capaz de llevarte a librar la batalla más cruenta y difícil que hayas podido enfrentar. Y esa batalla es con uno mismo, contigo mismo, ¿verdad? Amén. Cuando el segundo templo, Beit Hamikdash, estaba en pie, el último sacrificio no fue un sacrificio animal, sino humano. Un hombre, Yeshua HaMashiach, quien con su libre albedrío y por su propia libertad consolidó con el Eterno y decidió entregarse a sus verdugos, esbirros inclementes que se gozaban con el dolor humano. Yeshua fue enviado un día a este planeta por el Kadosh Baruj Hu, con dos roles específicos, como Mashiach ben Yosef Amén. en su función sacerdotal, y en el segundo y último rol vendrá como Mashiach ben David de la tribu de Yehudá en su rol monárquico. Amén. Su sangre, mis hermanos, el último sacrificio cumplido, partió la historia en un antes y un después de él, ¿verdad? Señal contundente que evidencia que él y solamente él es el verdadero y único Mashiach, del cual hablaron los profetas. Los 5 libros de la Torá, ¿verdad? El judío de Nazaret, de padre y madre judíos de la tribu de Yehudá, e ignorado tosudamente por algunos pocos de su mismo pueblo, ¿verdad? Por causa de que su verdadera identidad fue torcida y manipulada por el Imperio Romano, que conquistó a nuestro pueblo para ese entonces. Entonces, la vaca roja es sinónimo de justicia. El Amén. color rojo, según la tradición judía, representa la justicia divina, como también hace alusión a la sangre. Esta sangre parece hacer un viaje retrospectivo que nos sitúa con los primeros personajes de Bereshit, Génesis, Adán y Java, Adán y Eva, quienes protagonizan los primeros capítulos de nuestra Santa Torá. La primera sangre derramada en el Gan Edén aconteció a causa del primer pecado del hombre, la Así es. desobediencia. Inmediatamente la misericordia del Eterno, que no espera, sacrificó los dos primeros animales que con su sangre tiñeron la tierra para cubrir con su piel la desnudez de Adán y Java. Ellos acababan de perder sus primeros atavíos hechos de una pequeña porción del telar de luz que acompaña a la Shejinah o presencia divina. Así es, amén. Entonces, hermanos, la vaca roja nos sigue invitando a navegar sobre las aguas de los tiempos, que son inextinguibles en la Torá, ¿verdad? Donde la sangre aún sigue hablando a aquellos que no quieren oír. Otro evento que nos encontramos en este largo viaje sobre las aguas vivas, digamos, es un viaje marino sobre las aguas vivas, es cuando nuestro Abba le dijo a Moshe Rabenu que marcara las jambas de las puertas con la sangre del cordero, para que el ángel de la muerte no tocara ese hogar, ¿verdad? Recuerdan eso en Shemot, en Éxodo 12:13, que decía, y la sangre os servirá de señal en las casas donde estuvieses. Y al ver yo la sangre, os pasaré por alto, dice, ¿verdad? De modo que no habrá entre ustedes plaga destructora cuando hiera a la tierra de Egipto. Eso lo hemos visto en las anteriores parasías, ¿verdad? En las anteriores porciones de la Torah que hemos ido estudiando. Bien, amados hermanos, con esta breve introducción, nos metemos de lleno entonces en el estudio de esta hermosa porción de la Torah. Así es. Para eso nos vamos a ir entonces a la Torah y vamos a comenzar la lectura de esta hermosa porción. Acompáñenos entonces. Bien, vamos a comenzar leyendo los versos 1 y 2. Elohim dijo a Moshe y a Aarón: este es el decreto de la Torá que Elohim ha ordenado. Dile a los hijos de Israel que traigan una vaca roja,
para Adumá sin falta ni defecto y que nunca se le haya puesto yugo. Amén. Hermanos, este versículo nos presenta el hecho de que la reglamentación de la vaca roja es el juk o la juká en hebreo, ¿verdad?, más importante de la Torá. Como hemos expresado con anterioridad, los mandamientos de carácter juk, en plural hukim, son los mandamientos que no tienen una explicación necesariamente lógica, ¿verdad?, o clara en la Torá. Muchos estudiosos consideran que el punto central del capítulo 19, este que estamos comenzando a leer, es la vaca roja. ¿Verdad? Que la vaca roja en sí sea o la aparición de otro ejemplo de los mandamientos Hukim. Esto lo descarta la misma escritura cuando mirando atentamente notamos que lo verdaderamente relevante es el agua lustral o purificante que se obtiene, ¿verdad?, mezclando sus cenizas con otras sustancias. Esta agua, hermanos amados, era vital para salvaguardar la pureza ritual del pueblo del Eterno, teniendo en cuenta que los mandamientos que tienen el nombre Huk o Hukim están conectados de una manera muy especial con nuestro Mashiach Yeshua. La escritura nos dice en Hebreos 9, 13, 14, porque si la sangre de cabros y de toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció en sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará, esto es importante y hermoso, nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, acá se establece de manera magistral un vínculo que denota tipo y antitipo que aporta luz a lo aparentemente ilógico de este juk, de este mandamiento. Amén. Amén. 3. La darás a Eleazar el Cohen, el sacerdote. Ellos la llevarán fuera del campamento a un lugar limpio y la sacrificarán delante de él. Amén. Eso se refiere, hermanos, este texto que hemos leído, al segundo al mando según el orden sacerdotal. Él mismo asume una responsabilidad única, puesto que la ejecución de esta ordenanza ocasionaba contaminación temporal de la cual el sumo sacerdote debía ser protegido. Amén. Hermanos, como siervos del Eterno, hemos sido llamados a formar un cerco de cuidado alrededor de nuestros pastores, ya que no es cualquier cosa la responsabilidad que el pastorado posee delante del Eterno. Está escrito en Hebreos 13:17, dice, obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Amén. Amén. 4. Eleazar el Cohen tomará algo de su sangre con su dedo y salpicará esta sangre hacia el frente del Mishkan del Testimonio 7 veces. Amén. Entonces acá vemos que el sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja recogía, dice, algo de la sangre en su mano izquierda, sumergía su índice derecho dentro de ella y salpicaba en la dirección de la entrada del templo, que se podía ver desde la montaña donde permanecía, ¿verdad? Hermanos, esto nos muestra que el lugar donde era quemada la vaca roja tenía que estar situado en línea recta, ¿verdad?, enfrente de la entrada del templo. Ahora bien, está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Eterno, es decir, al oriente del lugar santo. A ver, es como si nuestro Abba estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. En el mismo sentido, también el sacrificio de nuestro Mashiach tenía que ser hecho delante de la entrada del templo y en Jerusalén, en el Monte de los Olivos y no detrás del templo. O sea, se entiende, ¿verdad? Ahora, la imagen que proyectaba la sombra no podía indicar un lugar detrás del Eterno, es decir, a espaldas del templo, ¿verdad? Todos los sacrificios tenían que ser presentados delante de él para que fueran agradables a él precisamente. Levítico 1:3 nos dice, si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada,
hará su ofrenda de un macho sin tacha, lo traerá a la entrada de la carpa de reunión, para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Amén. Y también en Levítico 3:7. A ver, ¿qué dice Levítico 3:7? Habla a Aarón y a sus hijos, no. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahweh. Muy bien. Y también nos enseña Baikra 6:25. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Yahweh en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecida. Es cosa santísima. Amén. El versículo 5 del capítulo 9 de la Torah nos dice, La vaca será quemada hasta que se vuelva cenizas ante sus ojos. Su cuero, carne, sangre y estiércol serán quemados hasta que se vuelvan cenizas. amén. Entonces acá vemos que todas las partes de la víctima eran consumidas, ¿verdad? Consumidas por el fuego, excepto la sangre que era usada para rociar. Los ingredientes mezclados con cenizas eran los mismos que estaban usándolos para rociar a los leprosos, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Levítico 14 del 4 al 7. Ahora bien, hermanos, anoten eso y lo lean ustedes. Levítico, Baikra 14 del 4 al 7. Ahora, esta agua de la que se habla en el versículo era un agua de separación y de santificación a favor del pueblo apartado. Un pueblo apartado para nuestro Abacadosh. Por otro lado, la vaca era quemada, dice, íntegramente, ¿verdad? Lo cual corresponde a la tipología de Yeshua también, de Yeshua Hamashiach, en cuanto se entrega a que su entrega fue total, ¿verdad? Y su ministerio de santificación y sanidad. Aquí pueden leer ustedes Hechos 3:16 y también pueden leer Lucas 1:75. 6. El Cohen tomará madera de cedro, hisopo e hilo escarlata y los tirará sobre la vaca mientras se quema. Amén. Los tres objetos, mis amados hermanos, madera de cedro, hisopo y lana carmesí, escarlata, ¿verdad? Tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego serían mezcladas con el agua para que sirviera de purificación. Hermanos, cuando leemos la Torah en el nivel Drash, que es el tercer nivel de interpretación exegética, ¿verdad? Sería probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol, posiblemente, en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Adán y Java, por su parte, tomaron hojas de la higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia, del cual se encontraba probablemente en el monte de los olivos. Bereshit 3:7 nos dice, Entonces se les abrieron los ojos a los dos y percibieron que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. amén. Yeshua, recuerden ustedes, maldijo una higuera cuando pasó por este camino, ¿verdad? Al entrar en la ciudad, poco antes de su muerte. Marcos 11:21 dice, entonces Kefa se acordó de aquello y les dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Hermanos, estas cosas podrían indicar que él hubiera sido colgado en una higuera y los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Lucas 23:33 nos dice, cuando llegaron al lugar que se llama la calavera, lo clavaron en un madero, allí también a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Ahora bien, es factible poder llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas a los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro y finalmente llegó a Yeshua. Fue allí cuando vio que ya estaba muerto, ¿verdad? Eso lo pueden leer o lo leeremos en Yohanan 19, 32 y 33, que nos dice, luego los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero y después al otro que había sido ejecutado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ahora bien, si los tres hubieran estado en una línea con Yeshua en medio, ¿verdad? Pierde sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir sobre otro ladrón, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que hayan sido colgados como en un triángulo en el mismo árbol. Ahora bien, el hisopo se usaba para la purificación,
para rociar la sangre y el agua, ¿verdad? Se usó antes de la salida de Egipto por el pueblo para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos y aquí se usa otra vez para la purificación por la contaminación de la muerte, ¿verdad? Amén. Acá les voy a pedir que lean Hebreos 9 del 19 al 22. Sigamos con el hisopo. El hisopo, hermanos, fue utilizado en relación con la muerte del Mashiach, haciendo la conexión así con la liberación del pueblo de Egipto, ¿verdad? También fue usado para la purificación por contaminación de tzara, que está, digamos, traducido como lepra, y que simboliza el pecado, ¿verdad? Para la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte, y que a la postre permitió la introducción de lo que somos nosotros, su pueblo, ¿verdad? En el Brit Hadashah. ¿Mediante qué? Mediante nuestra emuná y Yeshua. Por su parte, la lana carmesí tiene correspondencia también con la sangre y se relaciona directamente con la muerte de nuestro Mashiach, Yeshua. 7. Entonces lavará sus ropas y asimismo en agua, después de la cual él puede volver a entrar al campamento, pero el Cohen permanecerá inmundo hasta el anochecer. Hermanos, la impureza que había quedado sobre el sumo sacerdote representaba los pecados que éste llevaba ante Elohim. Por eso era afectado por esta impureza. Nuestro Kohen Gadol, Yeshua, no solo llevó el pecado de nosotros a Elohim en él, ¿verdad? Sino que fue él mismo el sacrificio. Por esta razón, de la misma manera que se le imputan los pecados al animal, se le atribuyen a él. Se hace referencia a la inmersión en una mikveh, ya que dice sumergirá y lavará, ¿verdad? Amén. Ahora, para purificarnos de cualquier contaminación, debemos acudir, o sea, hacer teshuvah, ¿verdad? Deseando la limpieza de Elohim y de esta manera poder ser limpiados con la sangre del Cordero Yeshua, ¿verdad? Acto seguido tenemos que hacer tevilá, la inmersión, ¿verdad? Para poder quedar limpios delante de nuestro Abacadosh. Al presentarnos impuros ante el Creador, es decir, habiendo pecado voluntariamente, en este asunto se corre el riesgo, hermanos, de ser apartados o sacados del círculo espiritual con Israel. Perdón. Aquellos que, por alguna razón, no puedan acceder a sumergirse en una mikveh, pueden, como alternativa, lavarse, ya que se cuenta con lo principal que es la sangre del Cordero de nuestro Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Que nos purifica de todos nuestros pecados. Amén. Amén. Aquí lean para complementar estos versículos. Primera de Juan, Yohanan Aleph 2, del 1 al 3. 9. Un hombre que esté limpio recogerá las cenizas de la vaca y las guardará fuera del campamento en un lugar limpio. Serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel para preparar agua para la purificación de pecado. Correcto. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Una parte fue puesta en el Monte de los Olivos. Otra parte fue colocada en el gel, el área que rodeaba el atrio del templo, y la última parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. Según la Mishnah, la parte de las cenizas que estaban en el Monte de los Olivos fue utilizada para consagrarlos a los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas rojas. Y las cenizas que fueron guardadas en el gel servirían para las generaciones futuras, según ordena este versículo, ¿verdad? Las cenizas que según estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel, servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. 11. Cualquiera que toque un cadáver, no importa de quién es el cuerpo muerto, estará inmundo por 7 días. Y llama la atención, ¿verdad?, esta ley para mostrar los usos para los que el agua de purificación era aplicada. El caso de la muerte es el primero, ¿verdad? Como en toda familia que tenía algún fallecimiento y sus miembros se contaminaban por dicho evento, así, en una población inmensa,
donde casos de muerte y otros casos de impureza ocurrían frecuentemente, el agua, mis hermanos, de purificación permanecía en constante demanda. Entonces, para proveer la cantidad de mezcla purificadora, dicen los escritores Yehudín que una vaca roja era sacrificada cada año y que las cenizas mezcladas con los ingredientes de rociar eran repartidos entre todas las ciudades y aldeas de Israel. 2. Amén. Tiene que purificarse así con las cenizas en el tercer y en el séptimo día. Entonces estará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo, el tercer y séptimo día no estará limpio. Amén. Hermanos, la necesidad de purificarse al tercer día en esa agua con cenizas apunta a que la impureza incide sobre la parte física y espiritual del contaminado, ¿verdad? Además, también alude a la resurrección de Yeshua, quien al tercer día se presentó como ejemplo de consumación plena, ¿verdad?, de esta purificación, mostrando además, mis hermanos, como resultado un cuerpo glorificado e incorruptible, ¿verdad? Pero también representa el proceso mediante el cual los fieles seremos transformados, ¿verdad? Rav Shaul nos dice algo muy hermoso en Primera de Corintios 15, del 51 al 54. Miren, les digo un secreto. No todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Solo tomará un momento en un abrir y cerrar de los ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente y nosotros también seremos transformados. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Amén. Por otro lado, el proceso de la purificación ceremonial, ¿verdad?, por la impureza espiritual que se había contraído, que se extendía durante 7 días, había de mostrar que la santificación era progresiva y además incompleta. Mientras no se cumpliera la perfecta voluntad de nuestro Abacadosh expresada en sus mandamientos, toda persona que a sabiendas y presuntuosamente se descuidaba de hacerse rociar con esta agua era culpable de una ofensa que se castigaba con la excomunión. Fuerte, ¿no? 14. Esta es la ley. Cuando una persona muere en una tienda, todos los que entren en la tienda y todo en la tienda estarán inmundos por 7 días. Hermanos, los ejemplos presentados parecen muy minuciosos y a veces hasta triviales, ¿verdad? Pero al final son objetivos. Son de naturaleza cultural como también sanitaria. Se promovían a llevar al extremo la idea de la contaminación por el contacto con cadáveres y servía para impedir, digamos de una forma muy eficaz, que aquel pueblo que ya estaba, por decir algo, egipcianizado, imitara la costumbre supersticiosa de los egipcios de tener en sus casas los restos momificados, ¿verdad?, de sus antepasados. Entonces, este mandamiento aseguraba un entierro rápido de todos. Así, no solo teniendo los cementerios a la distancia, sino también sacando de las moradas de los vivos los cadáveres de personas que habían muerto por enfermedades contagiosas. Y por la exposición a los campos abiertos, los restos que no estaban, que eran más bien dicho insepultos de los extraños y los caídos en batalla. Entonces ven ustedes la rapidez, no permitían que estén los cadáveres mucho tiempo, ¿no? 17. Para la persona inmunda, ellos tomarán algo de las cenizas del animal quemado para purificación de pecado y la añadirá a agua fresca en un recipiente. Bien, acá quiero leer la versión textual de este versículo, pero este mismo capítulo y versículo de Números 19 y 17. La versión textual dice: para ese impuro, quiero que vean sus pantallas y vayan comparando lo que leo versus lo que ustedes ven en la pantalla. Para ese impuro se tomará cenizas de la ternera quemada en la expiación y se echará en ella aguas vivas en una vasija.
Habla acá de aguas vivas, no agua fresca, ¿verdad? Las mismas aguas vivas, hermanos, representan a Elohim mismo como fuente de la purificación o dador de agua purificadora, ¿verdad? Quiero que revisemos juntos algunos versículos. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Yohanan 4:10 dice, Yeshua le respondió, si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. amén. Yohanan 7:38 por su parte nos dice, todo el que pone su confianza en mí, como dice el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de lo más profundo de su ser. Amén. Amén. Entonces, hermanos, todos nosotros, al venir a Elohim a través de Yeshua, somos portadores del agua viva, ¿verdad? De su Ruach. La función de nuestro Abba a través de su Ruach es purificarnos, ¿verdad? Como nos describe en Gálatas 5:16, que dice, por eso digo, anden en el Ruach y así jamás satisfacerán los malos deseos de la carne. Por su parte, Tito 3:5 nos dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según la misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del espíritu de santidad. Es decir, por la renovación del Ruach HaKodesh. Entonces, hermanos, fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Ese lavamiento es el que, al que se refiere a las aguas vivas, que con la ceniza del sacrificio declaran puras nuestras vidas. Su Ruach y el sacrificio del Cordero Yeshua garantizan nuestra santificación continua. Solo nos queda, hermanos, que hagamos la inmersión del tercer y del séptimo día al habernos contaminado con un muerto. Amén. Amén. 19:19. La persona limpia rociará a la persona inmunda al tercer y séptimo días. En el séptimo día él lo purificará, entonces lavará sus ropas y a sí misma en agua, y entonces estará limpia al anochecer. Amén. Hermanos, entonces vemos acá que solo una persona ritualmente limpia podía rociar sobre los otros para que fueran también purificados. De esa manera, solamente los limpios podían asistir a quienes son llamados por Yudhei Bavhei al arrepentimiento y a la obediencia a la Torah. Es imposible que alguien fuera de esa condición de pureza esté apto para ministrar a los santos según la Torah, ¿verdad? Amén. 20. La persona que permanece inmunda y que no se purifique, así será cortada en la congregación porque ha profanado el lugar Kadosh de Elohim. El agua para la purificación no ha sido rociada sobre ella. Está inmunda. Amén. Entonces acá se nota y se subraya la seriedad de este acto de purificación, ¿verdad? Haciendo un énfasis especial en la necesidad imperativa del que está contaminado de abandonar ese estado. Hermanos, el pecado nos impurifica y nos convierte en un agente de corrupción. Aun cuando pensemos que solo afecta en el plano personal, no podemos creernos este engaño del enemigo, ¿verdad? Si recordamos la palabra en 2 Corintios 7:1 que nos dice, así que, amados, ya que tenemos estas promesas, dice este versículo, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente, ¿por qué? Esta es una palabra muy hermosa aquí, por respeto a Elohim. Amén. Amén. 21 y 22. Este será un decreto permanente para ellos. La persona que rocíe el agua para la purificación lavará sus ropas. Cualquiera que toque el agua para la purificación estará inmunda hasta la noche. Cualquier cosa que la persona inmunda toque será inmunda y cualquiera que lo toque a él estará inmundo hasta el anochecer. Amén. Este verso aplica para el que salpica el agua y contamina solamente su ropa. Pero el que toque el agua debe purificarse, su ser está contaminado hasta el anochecer.
Aquella persona que rocía el agua de la purificación sobre el inmundo también, hermanos, adquiere un estado de impureza. No como el inmundo, pero sí se contamina. Se nos dice en la Escritura acerca de Yeshua, en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoce pecado por nosotros, Elohim lo contó como pecador para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Los hijos de Israel, la congregación completa entraron en el desierto Sin en el primer mes y ellos se quedaron en Kadesh. Allí Miriam murió y allí fue sepultada. Porque la congregación no tenía agua, ellos se reunieron contra Moshe y Aarón. El pueblo riñó con Moshe y dijeron, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Elohim. ¿Por qué trajiste a la congregación de Elohim este desierto para morir allí, nosotros y nuestros animales de cría? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para traernos a este terrible lugar sin cera, higos, vides, granadas o aún hasta agua para beber? Moshe y Aarón se fueron de la asamblea, fueron al Mishkan del testimonio y cayeron de bruces, y la majestad de Elohim apareció a Amén. ellos. Entonces, luego del transcurso de 37 años aproximadamente desde la primera misión espía de Israel a la tierra prometida, como lo vimos en Bamidbar 13:14, y 40 años después del éxodo de Misraim de Egipto, las escrituras permanecen virtualmente, hermanos, en silencio acerca de aquellos 37 años de peregrinar por el desierto. La generación de aquellos que vivieron en Egipto casi estaba extinguida y la nueva generación pronto estaría lista para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Moshe, Aarón y Josué y Caleb fueron de los pocos que quedaron de los que salieron de Egipto. Una vez más, acamparon en Kadesh, el sitio de la primera misión, ¿verdad? Espía que terminó en desastre. Ahora, Moshe esperaba que el pueblo estuviera listo para un nuevo comienzo. Permanecieron ahí 4 meses, hasta el quinto mes, cuando llegaron a la montaña de Or, donde falleció Aarón. Esta localidad de Kadesh estaba situada en el desierto de Zin, lindando o colindante con la tierra de Edom. La Torá nos está brindando dos relatos en este versículo que hemos acabado de leer. La muerte de Miriam y el acontecimiento cuyo desenlace terminaría también en la muerte de Aarón y Moshe, antes de cruzar el río Jordán. ¿Verdad? Amén. Ok. Vamos a ir al 27, 28. 7 y 8. Y habló Adonai a Moshe diciendo, toma el cetro, reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y delante de sus ojos. Dile a la roca que produzca su agua. Tú les traerás agua de la roca y así facilitarás que la congregación y sus animales de cría puedan beber. Amén. Entonces, luego de diferentes lecturas de los posibles motivos de pecado, así como la defensa de la actitud de Moshe, cuando analizamos la Torah en el primer nivel de interpretación exegética, el Peshat, refleja una clara desatención de Moshe al orden del Eterno, ¿verdad? Porque él le dice, dile a la roca, háblale a la roca, ordénale a la roca, ¿verdad? Entonces, las declaraciones de enojo contra la congregación de Israel, el golpear la roca en vez de hablarle, el definir si fue con la vara de Aarón o la de él mismo, fueron condiciones, hermanos, irrelevantes y subjetivas al hecho primordial que nos debe cuestionar y enseñar a cada uno. Y es que Moshe no siguió las instrucciones de Yahweh, ¿verdad? De Yud-Heh-Vav-Heh. Eso es importante. Él le dijo que le hable, dile a la roca. ¿Qué hizo Moshe? Golpeó la roca, ¿verdad? Amén. 10 y 11. Pero después que Moshe y Aarón habían reunido a la congregación delante de la roca, él les dijo a ellos, escuchen aquí ustedes rebeldes, ¿se supone que les traigamos agua de esta roca? Entonces Moshe levantó su mano y golpeó la roca con el cetro 2 veces,
El agua fluyó en abundancia y la congregación y los animales de cría bebieron. Acá vemos una vez más la inclinación del pueblo hacia, digamos, una manifestación de desconfianza de la provisión de Yuhebabhei para ellos, ¿verdad? Los pone en el mismo lugar que en Meribá, que coincidentemente significa contienda. Aquí murmuraron contra Moshe y Aarón nuevamente, ¿verdad? Hablaron con el mismo lenguaje absurdo y desmedido de sus padres. Esto, hermanos, digamos que como que agravó su delito porque ya conocían de antemano la rebelión y la falta de fe de sus padres. No obstante, vemos acá que se aventuraron en tomar las mismas actitudes. Entonces, amados hermanos, debemos tener presente que a diferencia del evento paralelo que hemos leído en Shemot 17:6, revisan ustedes, en el que Yosef manda explícitamente a Moshe a golpear la peña, en este determina a hablarle, o sea, dile a la roca, ¿verdad? Y por esto determina la sentencia por la desobediencia y desatención a su instrucción. Moshe debe entonces nuevamente mandar en el nombre de Yehova que salga agua para ellos. ¿De qué? De una roca, ¿verdad? Como siempre sucedió. Nuestro Abacadosh desea abastecer, hermanos, a su pueblo con lo que necesita, pero Moshe y Aarón actuaron como incorrectamente, ¿verdad? Es decir, ellos se atribuyeron una buena parte de la gloria del hecho maravilloso al declarar: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Como se supone que les traigamos agua de esta roca, dice, ¿no? Como vemos en el versículo 10. Como si lo hicieran, hermanos, por algún poder o valor propio. Además de haberles llamado como a sus padres rebeldes, la escritura, en su franca exposición de la verdad, adicionalmente nos muestra, hermanos, los pecados de estos hombres como ejemplo de cuánto daño nos puede hacer tomar una decisión y en consecuencia desobedecer el mandamiento. Esto nos debe hacer reflexionar en que no tenemos idea, hermanos amados, del tamaño de la bendición que tenemos y que está en juego ante el desafío de desobedecer la palabra de verdad, ¿verdad? Amén. 23. Esta es la fuente de Meribá, disputa, donde los hijos de Israel disputaron con Elohim y por lo cual él reafirmó su Kedushá. Amén. Meribá significa querella, provocación, contienda, ¿verdad? Meribá, hermanos amados, fue el lugar en el que el pueblo contendió contra Yudhei Bavhei por causa del agua. Fue el lugar en el que endurecieron sus corazones. En vez de optar por creer en él, murmuraron directamente contra él y contra Moshe. Antes habían murmurado, ¿verdad?, contra Moshe, pero en esta oportunidad murmuraron directamente contra nuestro Abacadosh. Esto es el resultado, hermanos, del endurecimiento del corazón. La falta de gratitud siempre va a brotar de un corazón duro. Sin embargo, un corazón agradecido es un corazón sensible. La santidad de nuestro Abba fue manifestada en Moshe y Aarón, ¿verdad? Está escrito en Salmos 95, 7 y al 11, dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en los días de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije: es un pueblo que se desvía en su corazón y no conoce mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Hermanos, un asunto muy importante a tener en cuenta por todos los siglos del Eterno, de nuestro Abacadosh. Lo encontramos en el libro, en Efesios 4:26, que nos dice: se pueden enojar, pero no pequen. No dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. Pero también en Salmos, Tehilim 4:4, nos dice: puedes estar airado, pero no peques. Hermanos amados, hay una enseñanza hebrea que es corroborada por el Brit Hadashah.
Es un mandato a estar alegres. El enojo es solo falta de emuná, ¿verdad? Hay varios ejemplos en la escritura. Filipenses 4:4, por ejemplo, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Efesios 5:20 nos dice, dando gracias siempre por todo al Elohim mi Padre en el nombre de nuestro Maestro Yeshua HaMashiach. Es decir, todo lo que enseña el Brit Hadashah está en el primer pacto. En Jeremías 31:7, porque nos dice, así ha dicho Yudhei, griten de gozo por Jacob, clamen por las encrucijadas de las naciones, canten fuerte en alabanza y digan, salva Yudhei a tu pueblo, al remanente de Israel. Amén. 20:16. Pero cuando clamamos a Elohim, Él nos oyó, envió un malaj, un ángel, y nos sacó de Egipto. Ahora aquí estamos en Kadesh, una ciudad al borde de su territorio. Bien, aquí en este versículo es importante notar el término malaj, dado a un ser humano que en este caso específico se refiere a Moshe, quien fue separado, preparado y enviado como caudillo para la liberación de Israel en Egipto. Ahora, esto podemos asociar eh, para evidenciar este mismo ejemplo con Apocalipsis, cuando se escribe a los siete ángeles, a los siete malachim, ¿verdad? De las siete asambleas que encontramos en los capítulos 2 y 3. Y también la escritura nos dice en 2 de Crónicas 36:16, textualmente a la escritura dice, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Elohim y despreciaban sus mensajes e insultaban a sus profetas, hasta que la ira de Yudhei estalló sin remedio contra su pueblo. Terrible, ¿verdad? 17. Por favor, déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por tus campos o viñas y no beberemos agua alguna de los pozos. Iremos por la carretera de los reyes. No nos volveremos a un lado ni a la derecha ni a la izquierda hasta que hayamos salido de tu territorio. Ok. La parte que dice aquí me llama la atención, esa parte que nos dice que iremos por la carretera de los reyes. Es como decir, iremos por el camino real, ¿verdad? O iremos por la carretera de los reyes, como hemos leído exactamente. Y esto se puede referir a dos situaciones. Una, al camino principal que el mismo rey usa para su tránsito, y la otra situación, posiblemente al camino que indique el rey para que el pueblo del Eterno transite por él, ¿verdad? En ambos casos es un ejemplo de sujeción, ¿se dan cuenta? Primeramente a nuestro Abacadosh y luego a las autoridades que él mismo estableció. ¿Eh? 20 y 18. Pero Edom respondió, ustedes no pasarán por mi tierra. Si lo hacen, yo saldré contra ustedes con la espada. Wow. Digamos que la respuesta realmente fue, no quiero que pases por mi tierra, ¿verdad? Y si te atreves a pasar, saldré ante ti con la misma espada con mi antepasado me bendijo, o sea, terrible. Bereshit 27:22 nos dice, no te imagines que solamente porque nuestros antepasados pronunciaron sobre ti la bendición y nuestro padre Isaac escuchó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Hermanos, Bereshit 27:40 también nos dice, ahora Elohim escuchará tu voz cuando lo llames, porque él también nos bendijo a nosotros cuando dijo, pero las manos son las manos de Saúl. Tú vivirás por tu espada. 19. 19 más arriba. Los hijos de Israel respondieron, nos mantendremos en la carretera. Si bebemos el agua, nosotros o nuestros animales de cría pagaremos por ella. Solo déjanos pasar a pie, no es por nada. Acá vemos que Israel hizo saber que no era necesario pasar por las zonas pobladas, sino por las regiones deshabitadas donde no había campos ni viñedos, para no causar ningún daño, ¿verdad? Pero de haber alguno, se dejaba establecido el compromiso de restituir y pagar por ello. 20. 20. Pero él dijo, no pasarán por ella, y Edom salió contra ellos con mucha gente y mucha fuerza. Amén. Esto, hermanos, es un conflicto que está determinado hasta la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua. Como está escrito en Amos 1:11, dice, así dijo Yud-Heh-Vav-Hei, por 3 transgresiones de Edom, por 4 no lo revocaré,
porque persiguió a su hermano con la espada y reprimió toda piedad, porque su ira se encendió innecesariamente y su furia ardió sin límites. Hermanos, lo que sembró Esaú contra Jacob en sus días, en sus descendientes más bien, permanece hasta el día de hoy, ¿verdad? Esaú había recibido de nuestro abacados el monte Seir, y por eso Israel no tenía ningún derecho de hacer guerra contra él o tomar alguna parte de su territorio. En esta parte me gustaría que ustedes lean Devarim, Deuteronomio 2, del 4 al 7. ¿Amén? Hermanos, en contexto, Israel fue ordenado a bendecir a su hermano Esaú con la compra de alimentos y bebida, pero aún así él no quiso dejarles pasar por su territorio. Por el odio que tenía, no pudo ser bendecido por Israel, Esaú, ¿verdad? Este no es el único ejemplo en el cual nuestro pueblo, hermanos, haya apelado al diálogo y al acuerdo diplomático para la resolución de conflictos, ¿verdad? Con enemigos que arrastran viejas rencillas y que no se conforman a su papel en el gran drama divino. Amén. Amén. De todo esto podemos ver que lo interesante es cómo podemos aprender de esta narrativa que pone al descubierto la verdadera razón del acto irracional que acababa con la gestión diplomática, ¿verdad? Mientras los hijos de Israel no tuvieran posesión de aquella región, los amonitas no protestaron, no dijeron nada. Una vez que tomaron posesión, entonces vino la protesta, ¿verdad? Lo mismo ocurre, hermanos, en nuestros días. Jordania tuvo bajo su control a Jerusalén por muchos años, pero nadie levantó su voz reclamándola o pidiendo que fuera denominada una ciudad internacional bajo la custodia del Vaticano, ¿verdad? Pero bastó que los hijos de Israel la tomaran para que el mundo entero comenzara a protestar y a reclamar a Jerusalén. ¿No es verdad? Amén. Okay. Para complementar esto, les recomiendo leer Shoftim, Jueces 11:26. 20:24. Aarón morirá y se unirá a su pueblo, porque él no entrará en la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, puesto que ustedes se rebelaron contra mi palabra en la fuente de Meribá. Muy bien. Acá recurrimos a un comentario de Rabino Magrizo en el Meam López. Y dice, la Torah revela que la muerte de Aarón fue adelantada. Cuando los israelitas empezaron a mantener tratos con los descendientes del malvado Esaú, se deterioró su conducta y como resultado perdieron a este hombre justo que vivía entre ellos. Bien, hermanos, esto está en conformidad con la regla general de que inevitablemente como pueblo del Eterno, uno sufre daño cuando se asocia con los malvados, ¿verdad? Y pueden leer ustedes Primera de Reyes 22, ¿verdad? Que nos relata que cuando Josafat, rey de Judea, formó una alianza militar con el rey Ahab de Israel, Elohim se enojó con él y lo castigó, ¿verdad? Y eso lo pueden leer también en Segunda de Crónicas 19:2. 28. Moshe removió las vestiduras de Aarón y las puso a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Entonces Moshe y Eleazar descendieron del monte. Hermanos amados, cuando, más bien de acuerdo con el conocimiento que hemos recibido de la Torah, van a venir cuestionamientos y respuestas elevadas en nuestro entendimiento, ¿verdad? Este pasaje nos muestra los milagros ocurridos a la hora de la muerte de Aarón. Si vamos a Levítico 8, de 7 al 9, nos dice, le puso la túnica, estoy leyendo Levítico 8, 7 al 9. Le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató. Le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el urim y el tumim, y le puso el turbante en la cabeza y sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yuhebabhei a Moshe. Hermanos, este pasaje nos da un orden único y específico de cómo debemos vestir al Kohen Gadol, al sumo sacerdote. En este mismo orden fue el vestido, fue como se lo vistió a Eleazar, su hijo, quien continuaría con el ministerio de su padre.
Es decir, fue quitada la túnica interior primero, sin quitarle el cinturón. Es algo milagroso, ¿no? Y sin remover el efod, y mucho menos el pectoral. Elementos, ¿verdad?, que eran amarrados uno del otro para, en ese mismo orden, vestir a Eleazar. Entonces vemos que aquí fueron removidas milagrosamente las prendas inferiores antes que las exteriores para mantener ese orden en el momento de la investidura sacerdotal de Eleazar como Kohen Gadol. Antes de morir, Aarón tuvo, hermanos, el privilegio de ver a sus hijos con sus vestiduras. Entonces acá vemos que es algo maravilloso ver a un hijo suceder a su padre en el servicio de Elohim, ¿verdad? El Humash recoge una declaración del rabí Gedalia Shor cuando dice: mientras malas personas pecan en la vida, crean un lazo entre su alma y los placeres de este mundo. Más se les dificulta dejar la existencia física. Pero para las personas como Moshe y Aarón, cuyas almas permanecieron tan puras como cuando arribaron a este mundo, no hay esfuerzo, remordimiento ni dolor cuando su alma se reúne con su origen divino y su creador. Amén. 20:29. Cuando la congregación completa vio que Aarón estaba muerto, le hicieron duelo a Aarón por 30 días, toda la casa de Israel. Bien, fíjense, para Aarón fue una gran satisfacción ver que se daba preferencia a su hijo, que él era tan querido, ¿verdad? Su oficio preservado y asegurado. Acá vemos una figura del sacerdocio eterno de nuestro Mashiach, Yeshua, igual, como nos dice Hebreos 5:6. Y dice este versículo, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, un hombre bueno debe desear, si fuera la voluntad del Eterno, no vivir más allá de su vida útil, ¿verdad? Pensemos ahora que tenemos ese conocimiento, ¿por qué hemos de desear seguir en este mundo? Al contrario, mientras podamos servir en algo para la gloria de nuestro Padre y la exaltación de la verdad de la palabra de nuestra generación. Entonces nosotros, hermanos, debemos rogar a nuestro Abacadosh que mientras Él nos dé vida, sea más bien para mantenernos activos en su servicio, ¿verdad? Salmos 27:4 nos dice, solo una cosa he pedido a Jehová, solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la belleza de Jehová y visitarle en su templo. Amén. Amén. 21:1. Entonces el rey de Arad, un kenanita que vivía en el Negev, oyó que Israel se estaba acercando por el camino de Atarim, camino de los espías. Así que él atacó a Israel y tomó a algunos de ellos cautivos. Amén. Después de la muerte de Aarón, vemos acá, el pueblo israelita retomó su marcha hacia Eret Israel, hacia la tierra de Israel, ¿verdad? Lo cual había sido interrumpido por el tiempo de luto y la inminente guerra contra ellos. Y vemos que el avance hacia la tierra prometida siempre trae pérdidas, guerras y conflictos, mis hermanos. Se requiere permanecer fiel a pesar de las pérdidas que ocurren por el camino, ¿verdad? Recordando a Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. 4. Entonces ellos viajaron del monte Hor en la carretera hacia el lago de Suf para poder rodear la tierra de Edom, pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. Amén. Entonces, siguiendo la ruta para rodear Edom, el pueblo aparentemente da la vuelta y va hacia el sur. En este versículo 4, el mar rojo, que es el mar de juncos, en hebreo Yam Suf, pero aquí debe referirse quizás al golfo de Acaba, un golfo del mar rojo. El pueblo se impacientó a causa de la ruta difícil y murmuró una vez más por la falta de pan y agua, ¿verdad? En esta última ocasión mencionada en el texto bíblico, en la que el pueblo murmura así, como pueden confirmarlo en Éxodo 16 y Números 11. 5.
El pueblo habló contra Adonai y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? No hay verdadera comida, no hay agua y estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Wow. Entonces vemos acá que se impacientó el ánimo del pueblo y hablaron en contra de Elohim y en contra de Moshe. Y fíjense algo importante. Ellos describen al maná como comida miserable, como una comida, digamos que muy liviana de repente, ¿no? La despreciaron tanto que la consideraban sin valor. Ya no se quejaron solamente por causa del camino, sino que empezaron a criticar la comida ya también, ¿verdad? Que nuestro Mm. abacadosh les estaba dando diariamente. Hermanos, no debemos olvidar el comentario estadístico que dejamos en la porción anterior, cuando hemos leído la porción de, hablábamos de los espías, la parashá Shalach Lecha, en la que se aclaró que de aquellos 600.000 hombres que salieron de Egipto y por sentencia de nuestro abacadosh no entrarían a la tierra de Israel, se calculó un promedio de 15.000 muertos por año, imagínense. Es importante entender estas estadísticas que van siendo equiparadas con el número de quejas, de insurrecciones, ¿no? de chismes y murmuraciones que el pueblo fue teniendo en el transcurso de estos 40 años. Imagínense, 15.000 muertos por año durante 40 años. Mm. Entonces fue la forma justa y justificada de ir eliminando las mentes contaminadas por el cómodo sabor de la esclavitud. Parece fuerte, pero fue efectiva, ¿verdad? 6. Como respuesta, Adonai envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Hermanos, como en las ocasiones anteriores, la actitud del pueblo provocó la ira de nuestro Padre, ¿verdad? De que manda serpientes, dice, ardientes, ¿verdad? Entre el pueblo. Algunas traducciones le dicen venenosas, como leemos acá. Otros creen que ardiente se refiere a la inflamación causada por la mordedura de las serpientes, las cuales cobraron la vida de muchos de esta gente desagradecida, ¿verdad? Hay un adagio popular que dice, la peor de las calamidades la guarda el corazón desagradecido. Lo que, hermanos, nos exhorta a mantener el hábito de ser agradecidos y de que debe prevalecer en nosotros como creyentes, pese a lo cambiante de las circunstancias, ¿verdad? Tener esa actitud positiva, ¿verdad? En este punto podemos recurrir a lo que nos dijo Rab Shaul, apóstol Pablo, en 1 Timoteo 1:12, que nos dice, y le doy gracias al que me ha dado el poder, el Mashiach Yeshua, nuestro Adón, porque me considero suficientemente confiable para ponerme a su servicio. Amén. 7. Amén. 7. El pueblo vino a Moshe y dijeron, nosotros pecamos por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ora a Adonai para que nos quite estas serpientes. Moshe oró por el pueblo. Amén. Entonces vemos acá que Moshe otra vez oró, se puso en papel de intermediario, de intercesor entre el pueblo y nuestro abacadosh. El pueblo no oró al Eterno, sino que pidieron que Moshe orara por ellos, ¿verdad? Esto nos muestra que el pueblo hebreo necesita un intermediario entre nosotros y Yud Hei. Moshe entonces es una figura profética de Yeshua, quien constituye el único camino al Abba, nuestro Abba, ¿verdad? Para naturales, para los hebreos naturales y también para los Goim, para las naciones, ¿verdad? 8. Adonai respondió a Moshe, haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Amén. Estos versículos pueden sugerir que aquí se aplica el mismo principio que opera en los sacrificios y ritos de purificación. Es decir, al ser derramada la sangre puede causar la contaminación, pero es a la vez el agente eficaz que hace la expiación en los sacrificios, ¿verdad? El contacto con un cadáver, hermanos amados, causa la contaminación, pero las cenizas de una vaca roja pueden limpiar de esta contaminación, como lo vimos en Números 19. Acá, los moribundos, a causa de la mordedura de una serpiente, podían recibir la vida
por una serpiente de bronce. Digamos, es significativo simbólicamente, hablando, ¿verdad?, que el cobre se usó por su color rojizo, que tiene fuertes asociaciones con la sangre usada ¿para qué? Para purificar y hacer expiación. Sin embargo, la operación de la serpiente roja no fue automática. Tenía que mirarla fijamente para ser sanados. Aunque en la emuná no se menciona la fe no se menciona explícitamente, en este versículo está presente de forma implícita, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El acto de cumplir los mandamientos de nuestro Padre demuestra que la persona tiene fe al observar fielmente. Es decir, no basta solamente con una declaración verbal, se requiere actuar para poder ser justificado, ¿verdad? Acá les sugiero que lean Romanos 2:13 y Santiago 1:22. Vamos a ir al 9, vamos a 21:13. De allí ellos viajaron y acamparon del otro lado de Arnón, en el desierto. Este río sale del territorio de los Emorí, porque Arnón es la frontera entre Moab y los Emorí. Amén. Bien. Vemos entonces que los hijos de Israel entran en territorios nuevos, ¿verdad? Amón es el río que constituye la frontera norte de Moab. Había sido la frontera en un principio, ya que después el pueblo de Israel conquistó ese territorio. Los israelitas no se metieron hasta ese entonces en el territorio de Moab porque no recibieron permiso para ello, ¿verdad? Y eso lo podemos leer en Deuteronomio 2:29 y Jueces 11:17. Acá pasó lo mismo con Moab que con Edom. Amén. 21:14. Amén. Por eso dice en el libro de las guerras de Adonai, es a ese campamento y a los milagros allí acontecidos que se aludirá cuando se cuenten la historia de las guerras de Adonai, los milagros que les dio en el Yansof, lago de juncos o final, y en los valles del Arnón. Amén. Este libro, citado por la Torá, no aparece mencionado nunca más en el Tanaj. Hay un rabino que comenta y dice, era un libro independiente en el cual habrían sido registradas las guerras de Yosef para sus temerosos. Es probable que ya existiera desde la época de Abraham, ya que muchos libros se han extraviado y no los tenemos más, como las palabras de Natán, ¿no? Amén. 16. De ellos fueron adelante a Dir, pozo. Ese es el pozo cual Adonai dijo a Moshe, reúne al pueblo y yo les daré agua. Amén. Nuevamente recurrimos al comentario del rabino Magrizo en Meam Loed, que dice, este versículo no debe interpretarse como diciendo que los israelitas llegaron a su pozo a esta altura, sí, cuando llegaron a esta altura del viaje. El pozo los había estado acompañando desde el Éxodo, cuando iniciaron sus viajes, 40 años antes, y no apareció recién, y se lo nombra recién en este pasaje, al cabo de 40 años. Es decir, que las escrituras acá no están diciendo que los israelitas viajaron de allí al pozo, sino que una corriente de sangre fluía desde allí hasta el pozo, haciendo que tomaran conciencia del milagro que les estaba haciendo. ¿Amén? 17 al 20. Entonces Israel cantó este canto, brota hacia arriba, oh pozo, canten al pozo, cavado por los príncipes, por los nobles del pueblo lo cavaron por la dirección del dador de la ley con sus cetros. Del desierto ellos fueron a Mataná, de Mataná a Nahaliel, de Nahaliel a Barmot, y de Barmot al valle por los llanos de Moab, al comienzo de la cordillera de Pisgah, donde mira a Yeshirnón, el desierto. Amén. Entonces vemos, Israel cantó, Dabar, de Strong 1696, perdón, entonó cánticos de celebración a Jehová. Hermanos, un verdadero israelita es uno que canta, o por lo menos intenta cantar, aunque no tenga el don.
El canto es originalmente algo muy positivo para el ser humano. Sirve para muchas cosas, entre ellas desahogarse en momentos de presión, tanto negativa como positiva. Expresar, digamos, la alegría y la pena delante del Eterno. Y los hombres exaltan allá a Yud-Heh-Vav-Heh cantando salmos, ¿verdad? Que contienen canciones de toda clase que expresan alabanza y alegría a nuestro Abacadosh. 21-21. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los Emorí, con este mensaje. Okay. En realidad, la tierra de Sihón, rey del Emorí, no estaba protegida por ninguna prohibición de conquista, como lo estaban las tierras de los países hermanos, Amón y Moab. Sin embargo, Moshe envió un mensaje de paz conciliatorio, sabiendo posiblemente que no era el momento histórico de conquistar y poblar estos territorios de Transjordania. La prueba es que, de no mediar el pedido insistente de las tribus de Gad y Rubén y de la media tribu de Menashe, estas regiones quedarían despobladas por los hijos de Israel, puesto que Moshe consideraba las tierras al otro lado de la ribera occidental de Jordán como buena tierra que fluye leche y miel. 26. Amén. Heshbón era la ciudad de Sihón, el rey de los Amorí, quien había peleado contra él, que fue rey de Moab, y conquistó toda su tierra hasta el Arnón. Amén. Entonces, este verso constituye una afirmación del derecho que tenía Israel de ocupar el territorio de Sihón. Aunque haya permanecido originalmente a Moab, Moab perdió su derecho cuando Sihón conquistó ese lugar. 27. Por esto los que cuentan leyendas dicen, vengan a Heshbón, que sea reedificada, la ciudad de Sihón sea restaurada. Amén. En el verso 26 que hemos leído hace un momento, se da una nota histórica que explica cómo Sihón antes había tomado este territorio del rey de Moab, ¿verdad? Esta nota sirve para introducir el llamado Cántico de Heshbón. En los versículos 27 al 30, ¿verdad? Que estamos leyendo, parece que este canto era una mofa o burla de los moabitas usado por los amorreos para celebrar la victoria anterior que tuvieron en Sihón. Al conquistar el reino de Sihón, los israelitas tomaron de los amorreos también el cántico. Así lo entendieron los rabinos yehuditas. Algunos eruditos modernos, hermanos, están también de acuerdo con esta interpretación. El poema es muy antiguo y a veces difícil de entender. Amén. 33. Entonces ellos se volvieron y fueron por el camino a Bashán, y Og, el rey de Bashán, marchó contra ellos, él con toda su gente, para pelear en Edrei. Bien. Acá entonces vemos que no hubo comitiva de paz, pues Og despachó su ejército a combatir sin esperar a negociar la paz. Entonces vemos acá la frase, no le temas. Ajá. Al parecer, algo hizo sentir temor al ejército de Israel. En el Salmo 22:12, el hermano nos ofrece una referencia a Bashán muy interesante. Este Tehilim, salmo, es uno de los que son considerados como mesiánicos. Habla sobre el sufrimiento de nuestro Mashiach Yeshua, además de ser un Tehilim, un salmo citado por él en el madero mientras moría. El temor de Moshe viene de que este Og era desobediente, de los que era más bien descendiente de los gigantes. Amén. Amén. 34. Adonai dijo a Moshe, no tengas temor de él, porque yo lo he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. Tú lo tratarás tal como hiciste a Sihón, rey de los Emorí, quien vivía en Heshbón. Amén. Este rey amorreo Og, que dominaba el territorio de Bashán, al este del Jordán y al norte del de Jacob, resiste a Israel infructuosamente, pero nuestro Abba lo entrega en manos de su pueblo en la batalla de Endrei, confirmado lo dicho antes por Moshe, o lo que le dijeron a Moshe, más bien dicho, ¿verdad? Yo lo he entregado a ti con todo su pueblo y su tierra. Amén.
Amén. 21, 21. 22, 21. 22, 1, perdón. Ah, no, ya está. ¿Cómo vamos a acabar? 22:1. Es que 22, 1 ya es la siguiente porción. Hasta ahí no. Ya. Ah, no, sí, 22, 21, 1. Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a Jericó. Amén. Dice el Humash, hermanos, esta es la planicie que separa la ribera oriental del Jordán, y aunque formaba antes parte del reino de Sihón, aún era llamada Moab, reino que perteneció antes, ¿verdad? Amén. Y hermanos amados, ya a manera de conclusión, podemos decir que pureza es un término que bien puede resumir esta porción. Cada uno de nosotros estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación. Amén. Amén. Hermanos amados, esta porción contiene los mandamientos del 397 al 399 de los 613 que están descritos en la Torah de nuestro Abacadosh. Hermanos amados, con esto habíamos concluido la porción de esta semana, 39 Hukat, esperando que nuestro Abacadosh haya llenado los rujas de cada uno de ustedes con este conocimiento, con esta enseñanza hermosa, ¿verdad? Y que nos sirva para reflexionar, ¿verdad? De todos nuestros pecados. Y todo lo que nuestro Abacadosh el día de hoy nos ha recomendado, nos ha recordado también. ¿Amén? Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite, ¿verdad? Y en tanto le pedimos su bendición durante esta semana que acaba de comenzar, sin antes agradecerle por todo lo que hemos recibido de él la semana anterior. Amados hermanos, si está en la voluntad del Eterno, nos volveremos a encontrar la siguiente semana a la misma hora en este mismo canal para continuar la lectura de la Torah, la siguiente lectura que se llama Balak. Amén. Que tengan una semana bendecida, prosperada y en victoria. También somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración, Encuentro con Yeshua. Baruch Hashem. Shavuot Tov.